Cada vez que nos reunimos debemos sentir ese gozo, ese placer de que nos podamos encontrar. Todos los domingos es un gran privilegio poder verlos, poder saludarnos, poder darnos una sonrisa. El pueblo de Dios, siempre animosos, siempre confiados en Dios, que siempre va a ser su santa voluntad y va a cumplirse su voluntad en nosotros. Muy bien. Quiero invitarles a hablar un momento para seguir con el programa. Recuerden que hoy hay Santa Cena, debemos estar preparados todos los días, no solamente porque hay Santa Cena, sino todos los días para poder recibir la Santa Cena. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por el privilegio de estar aquí presentes, por tu amor y tu misericordia, que es para siempre. Gracias, Señor, por tu buena oportunidad de servirte, por tu buena oportunidad de alabarte, de glorificarte. A pesar de las circunstancias, Señor, tú nos mantienes firmes, nos mantienes con la esperanza. Gracias, Padre, por mis hermanos. Gracias por este domingo más que nos podemos ver, que nos podemos saludar, Padre Celestial, por tu gran amor y gracia que tienes para con nosotros. Permítenos, Dios mío, cantarte, alabarte, oír tu palabra, aprender de tu palabra y practicar tu palabra donde vayamos. Todo lo que hagamos acá, Señor, sea por tu voluntad y dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 41. Salmo 41. Dice así: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo llegará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de tus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, hundirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la ninguna. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal. Dicen de mí: cosa prejudicial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el altar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar y me traer paz. En esto conoceré que te he agradado, y mi enemigo no se vuelve de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Palabra del Señor Dios. Vamos a cantar, vamos a seguir cantando con el programa de hoy día, que es la Santa Cena. Vamos a cantar esta preciosa canción. Hace mucho tiempo ya que no lo cantamos. Vamos a cantar.
sanidad. Con júbilo vendré a ti, te cantaré. Con júbilo vendré a ti y te adoraré. Yo quiero ser amén. Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, en lo profundo de tu ser, y en verdad, donde nos encontremos, donde nos vayamos. Vamos a adorar a nuestro Dios. Él volverá en una nube, le veremos por alguno de nosotros, algunos otros estaremos en la presencia de nuestro Señor. Pero Él volverá en un momento, y es una promesa que nos dejó, que nos encontramos en la Biblia, y cuando estaba ascendiendo va a volver. Así como está viniendo, volverá. Él volverá. Vamos a cantar al Señor. Hay muchos de nosotros que sabemos de memoria este salmo. Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pasos me hará descansar, por agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Ciertamente digna misericordia me seguirá todos
y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor es mi pastor. Un salmo, mucha promesa, mucho mensaje, ¿no? Estemos pasando lo que estamos pasando, nada nos faltará si nuestra confianza, nuestra fe está en el Señor Jesús. Antes que nada, nos ayude también con la guitarra, este himno, el 210. 210. Es interesante. Estas letras, como son muy chiquitas, con mis vistas ya están mal. Estamos dándonos cuenta que estamos envejeciendo poquito. Necesitamos leer la ley de la vida, ¿cierto? La ley de la vida. En la cruz, yo primero vi la luz, dice esta canción. Con pena amarga fui a Jesús, mostré mi dolor, perdí errante y su luz, bendijo su amor. Con pena amarga fui a Jesús, mostré mi dolor, perdí errante.
224. Sol mayor, maestro. Al Cristo vivo sigo y en el mundo está. Es vida. 224. Eso está. Cristo vivo sigo y en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que vive y ama. Una vez más, darle la bienvenida a mis hermanos que acaban de llegar. La paz y la esperanza sean con todos nosotros. Y como no, la gracia del Señor siempre nos rodea y siempre vaya delante de nosotros. Ahí, sentaditos, nos vamos a recoger las ofrendas. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. Mientras cantamos esta canción preciosa también. Has cambiado mi lamento en gozo, has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento en esperanza, mi lamento en fe. Tú eres el Señor del universo. Gracias por este tiempo, gracias por las ofrendas, los diezmos, mis hermanos, gracias por el trabajo que nos das, gracias por las fuerzas, la salud para poder trabajar y poder sustentar al hogar, para poder sustentar el alimento, el vestido, la educación. Todo eso, Señor, gracias a ti, gracias a tu ayuda. Te pedimos, Señor, que en este momento, en este tiempo, sigamos atentos a tu palabra, así como hemos hablado. Vamos a seguir escuchando tu palabra para poder entenderla, para poder edificarnos cada día más. Vamos a ver todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, muy buenos días. Dios los bendiga a todos ustedes. Un gran placer siempre poder estar aquí conectados para unirnos en este tiempo de adoración, de alabanza al Señor. Recordemos siempre que cuando venimos acá es con la idea de que venimos a adorarle a Dios. No venimos para distraernos, para hacer negocios, venimos para adorar al Señor. En tal sentido, les suplico que todos colaboremos a ese propósito de adorar al Señor. Todos, hombres, mujeres y niños, que colaboremos, que participemos, que aportemos en ese sentido. Hay tiempo para todo, pero este tiempo es para adorar al Señor, leyendo su palabra, orando, escuchando la palabra, meditando en la palabra, pensando cómo puedo aplicar a mi vida lo que estoy escuchando en esta mañana. Porque para eso venimos. Es decir, escucho una enseñanza, un principio, y me pregunto, ¿de qué manera puedo aplicar en mi vida? En esto tengo que corregir. Porque si vengo y escucho y no salgo con ese desafío de aplicar a mi vida, no estoy cumpliendo el propósito de Dios. Tenemos que aprender a ser más prácticos, a aprovechar al máximo lo que venimos a hacer. Es como que usted vaya a un restaurante y pida su comida, lo que le gusta. Ya está bien, pero acá uno no recibe lo que quiere necesariamente, lo que Dios quiere darnos. Y usted pidió un plato de comida y al final dice, no voy a comer, y empieza a mover la comida y deja, no aprovechó nada, pidió por gusto. Algo así, uno viene a la casa del Señor desde días antes preparado para cumplir ese propósito. Dispongo mi mente, mi ser, duermo temprano para no estar dormitando el culto, apago mi teléfono para que nadie esté interrumpiendo llamadas, todas esas cosas.
todas esas cosas y me acomodo y me siento de manera educada, de manera correcta, porque todo ello es parte de mi adoración a Dios. Realmente no tengo por qué decir esto, porque esto es un tema viejo que todos conocemos, pero hay que recordar. Hay que recordar. Abran conmigo sus Biblias en Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. A manera de introducción, gracias hermano Antonio por cumplir tu ministerio ahí. El ministerio de Luquier es no detener a la gente para conversar. Algunos piensan que Luquier es detenerse a la gente para conversar y preguntarle esto y lo no. El Luquier tiene su trabajo, saluda con una sonrisa, educadamente, y le dice: hermano, acomódese ahí, acompañarle para sentarse. Los que están afuera también se los manda, ¿verdad? Hermano, acomódate ahí, siéntate ahí. Yo soy Luquier. Hechos 17. Hechos 17. A manera de introducción vamos a leer lo que pasó en la iglesia de Tesalónica. Versículo 1, yo y ustedes en 2, y así vamos intercaladamente. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces los judíos que vivían en Tesalónica, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, siempre hay, ¿verdad?, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Hasta ahí nomás. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. El apóstol Pablo, juntamente con Silas y con Timoteo, habían llegado a la ciudad de Tesalónica. Tesalónica era un pueblo muy grande, era un puerto principal de toda la provincia de Macedonia. Pablo había llegado a este pueblo juntamente con Silas y Timoteo, y por 3 sábados seguidos llegaron a la sinagoga de aquella ciudad y empezaron a enseñar las Escrituras, demostrando que Jesús es el Cristo, demostrando que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, que durante muchos años Israel había esperado. Sin embargo, habían unos judíos que no creían en el Evangelio, que vivían en Tesalónica, fueron a la casa de Jasón. Jasón era un creyente nuevo en la fe, que había alojado a Pablo, a Silas y a Timoteo.
se fueron a la casa de Jasón para tomar a Pablo, sobre todo a Pablo, y llevarlo y procesarlo. Pero ellos se escondieron, y como no encontraron a Pablo, ¿qué hicieron estos? Llevaron a Jasón. Y cuando llevaron a Jasón, le hicieron prometer a Jasón de que Pablo nunca más debía regresar a Tesalónica. Esa es la fianza. Esa era la fianza que leemos en el libro de Hechos, que Jasón hizo con las autoridades de aquel entonces, los judíos sobre todo. Es posible que Jasón, para que quede libre, él hizo un compromiso, decirle a Pablo que nunca más vuelva a la ciudad de Tesalónica. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando Pablo llegó a Tesalónica, no le fue fácil presentar el Evangelio. Los enemigos se habían levantado en contra de Pablo, en contra de la iglesia y en contra de los discípulos de Cristo que Pablo estaba haciendo mientras predicaba las Escrituras, no Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Y cuando ellos salieron, porque el versículo 10 lo dice así, inmediatamente Pablo tuvo que huir de Tesalónica juntamente con sus compañeros para llegar hasta Berea. Y cuando llegan a Berea, también ocurre lo mismo. Fueron perseguidos y los echaron también de Berea. De ahí se fueron para Atenas y llegaron a Atenas. Y estos mismos también llegaron hasta allá para hacer la contra a Pablo y al mensaje que él predicaba. Y de allí el apóstol Pablo también huye y se va a Corinto. Desde Corinto es que Pablo escribe la carta a los tesalonicenses. Entonces, hermanos, los creyentes de Tesalónica sufrieron persecución inmediatamente después de haber decidido seguir a Cristo. No tuvieron que pasar 4, 5, 6 años, 10 años para ser perseguidos, sino que inmediatamente fueron perseguidos, fueron azotados. Pablo tuvo que huir juntamente con sus colegas de ciudad en ciudad, porque ellos eran perseguidos por causa de la predicación del Evangelio de Jesucristo. En ese contexto, el apóstol Pablo continúa escribiendo a los hermanos de Tesalónica. La segunda carta de Tesalónica, capítulo 1, por favor, abran sus Biblias. Tesalonicenses, la segunda carta, capítulo 1, a partir del versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a leer. Esta vez lo leo yo en voz alta y ustedes me siguen silenciosamente. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, a partir del versículo 1. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, Silvano y Silas, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído
entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Cuando Pablo continúa escribiendo a los hermanos de Tesalónica, les escribe en el mismo contexto que acabamos de ver Hechos. Una iglesia perseguida, una iglesia sufrida, una iglesia que estaba viviendo en aflicción por la persecución de los enemigos del Evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, en esta carta, la segunda carta de Tesalónica, nos presenta algunos principios de las cuales yo quiero compartirles y también quiero que podamos sacar provecho. Los principios que encontramos. El tema del mensaje de esta mañana es la perseverancia en la fe en medio de las aflicciones. Nosotros no estamos siendo perseguidos, no sufrimos aflicciones por causa del Evangelio que profesamos, que creemos, que seguimos, que predicamos. No es nuestro caso, pero sin embargo tenemos aflicciones, tenemos problemas, sufrimos por situaciones diversas. Y el tema de esta mañana también es aplicable a nosotros. Saludando a nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales. Es un gran placer siempre conectarnos a través de este medio para que ustedes también reciban la edificación, reciban la palabra del Señor en esta mañana. El tema, como repito, es la perseverancia en la fe de Jesucristo en medio de las aflicciones. Los creyentes de Tesalónica son un ejemplo para nosotros, porque ellos perseveraron en la fe, en medio de las aflicciones, en medio de la persecución que habían sufrido por causa del Evangelio. El primer principio que quiero compartir con ustedes es, los que toman nota, el crecimiento en la fe y el amor hacia los hermanos evidencia la perseverancia en la fe del Evangelio de Jesucristo. El crecimiento en la fe y el amor hacia los otros evidencia nuestra perseverancia en la fe de Jesucristo en medio de las aflicciones. Ese es el principio. Pablo está diciendo a los hermanos de Tesalónica, versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, dice, va creciendo, y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El apóstol Pablo no es mezquino en dar gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica, como es digno, dice, por vuestra fe, que va creciendo, que va en aumento. Me alegro y doy gracias a Dios porque ustedes, en medio de las persecuciones, en medio de las aflicciones, en medio de los problemas que están pasando, vuestra fe no ha disminuido. Ustedes no abandonaron su fe, ustedes no corrieron en pos de otro evangelio, sino que permanecieron en la fe que es en Jesucristo en medio de la persecución. Pablo dice, doy gracias a Dios porque veo que ustedes crecieron en su fe. ¿Cómo uno puede demostrar que estamos creciendo en la fe? Pablo dice, a través de la perseverancia en la fe. ¿Cómo uno puede saber que alguien no crece en su fe?
porque no persevera en la fe del Evangelio. En un mínimo problema, abandonan su fe. En un insignificante desafío del Evangelio, abandonan su fe. Es más, algunos ni tienen ningún problema, simplemente decidieron abandonar la fe en Jesús. No crecen, no avanzan. Pero no solamente Pablo menciona que ellos crecían en la fe en el Evangelio, sino que también crecían en amor hacia los demás hermanos. Estos son dos aspectos muy importantes que el apóstol Pablo menciona acerca de perseverar en la fe en medio de las aflicciones. Hermanos, es fácil decir que uno es creyente cuando no hay aflicciones, cuando no hay problemas. Es fácil decir que amamos a los hermanos cuando todo marcha bien, cuando todos te aman, cuando todos te saludan, cuando todos te atienden. Pero en medio de los problemas, en medio de las aflicciones, es otra cosa. Y dice el apóstol Pablo que los hermanos de Tesalónica, en medio de esas circunstancias difíciles, habían dado testimonio de que iban creciendo en su fe, afirmándose en la fe del Evangelio que es Jesucristo. Y no solamente eso, sino que también crecían en amor hacia el hermano, hacia el prójimo. No habla de otras cosas, no habla de experiencias, ¿verdad? No habla de experiencias. Como muchos hoy en día, para demostrar que crecen en el Evangelio, hablan de experiencias, de esto y de lo otro. Hablan de temas que la Biblia no menciona. Pablo, sin embargo, menciona estos dos frutos que producen los verdaderos creyentes y que van creciendo en cuanto a estos frutos: el amor a Dios, la fe en Jesucristo, el Evangelio, y el amor al prójimo. ¿Qué iglesia para aplaudir, verdad? Pablo dice: no puedo ser mezquino y debo reconocer como es digno de que, hermanos, a pesar de que ustedes están siendo perseguidos por causa del Evangelio, tienen problemas por causa del Evangelio, que ustedes, en vez de abandonar como hacen otros, dice Pablo, ustedes han permanecido fieles. Y es más, van creciendo en su comunión con Dios, van creciendo en el Evangelio, van creciendo en el amor para con el prójimo, para con los hermanos. Es estupendo. Y Pablo dice: doy gloria a Dios por ello. No preguntamos: ¿cuánto hemos crecido nosotros en nuestra fe en todo este tiempo de prueba que hemos vivido? Con tristeza debo reconocer que muchos han demostrado que no son de Cristo y abandonaron el Evangelio. Yo esperaba realmente que aquellos que ni siquiera estaban seguros en tiempo de esta crisis, de esta prueba que estamos pasando, iban a afirmarse, iban a acercarse y decir: Señor, realmente ahora sí me comprometo a vivir contigo. Pero tristemente lo que hicieron es decir: ahora sí, realmente voy a demostrar quién soy. Nunca he sido hijo de Dios, nunca rendí mi vida a Cristo y voy a abandonar, porque ahora es el tiempo de abandonar. Con razón el Evangelio dice en Mateo 24: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos no se calentó, se enfrió. Yo realmente estaba equivocado. El Evangelio dice lo contrario. Cuando hay pruebas, cuando hay persecución, cuando hay crisis, cuando hay aflicciones, no es que los verdaderos huyen, los verdaderos se afirman, crecen en su fe, crecen en la comunión. Pero los religiosos y falsos lo que hacen es terminar demostrando quiénes son. El amor a Dios y al prójimo se enfría y realmente demuestran quiénes son. Eso dice Mateo 24. El amor de muchos dice, se enfría. Hermanos, ¿usted ha crecido en su fe en estos tiempos? Jóvenes,
señoritas, mis hermanas, mis hermanos, las viudas, los viudos, los adultos. Si usted ha crecido en su fe, usted va a demostrar perseverancia en la fe. Venga lo que venga, pase lo que pase. No depende su fe de las circunstancias. No depende su fe de lo que puede pasar. Los creyentes genuinos perseveramos, maduramos en la fe, crecemos en la fe, en nuestro amor a Dios y también en nuestro amor al prójimo. Hoy día tenemos que renovar nuestro compromiso con el Señor, nuestro amor con el Señor. Diciendo gracias, Señor, por haberme guardado en todo este tiempo de crisis sanitaria. Porque hay otros que ya fueron, se fueron, hermanos. Muchos sin Cristo, muchos sin Cristo, pocos con Cristo. Los que se fueron con Cristo disfrutan de la comunión con Cristo en este momento. Los que se fueron sin Cristo están en una aflicción peor, incomparable de lo que vivían en la tierra. Por eso es importante examinarse, probarse. ¿Realmente soy de Cristo? ¿Mi fe está en Cristo? ¿He depositado mi fe en Cristo Jesús? ¿Demuestro mi crecimiento? ¿Ya dejo de pensar cosas malas? ¿Dejo de hacer cosas malas? Mi compromiso con mi familia, mi compromiso con mis hijos, mi compromiso con el Señor, mi compromiso con el ministerio, mi perseverancia, mi dedicación. No tuvo Pablo ningún problema en reconocer esas dos evidencias. Hermanos, les animo a que nosotros también sigamos evidenciando ese crecimiento de nuestra fe. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo pueden hacer? ¿Quieren crecer en la fe o no quieren crecer en la fe? Yo quiero crecer en la fe. No hay un límite de crecimiento en la fe, hermanos. Ninguno puede decir yo ya alcancé, que crezcan los demás, pero yo ya llegué al tope, a la meta, no hay más para avanzar. No hay. Siempre estamos en un desafío, porque la demanda de Cristo, de sus discípulos, es bien alta, hermanos. ¿Sabe qué pide Él de ti y de mí? ¿Sabes qué es lo que pide? ¿Sabes, hermano, qué es lo que pide de ti y de mí? ¿Sabes? ¿Sabe o no sabe? Hermano Edgar, ¿qué es lo que pide de ti y de mí el Señor? Que hagamos grandes construcciones como usted constructor. Que seamos perfectos. Hagamos lo que hagamos, no llegaremos a ser perfectos. Pero la demanda es entonces tenemos que seguir avanzando, creciendo. Mientras estemos en la tierra, tenemos ese desafío. Pero cuando estemos con el Señor un día, por fin llegaremos a ser perfectos, con cuerpos glorificados, transformados. Pero la valla es tan alta. Él nos pide que seamos perfectos, como vuestro Padre es perfecto. ¿Qué más nos pide? Ser santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Ese es el crecimiento. Ese es el crecimiento. Me falta un montón. Tenemos que seguir trabajando en esa valla que el Señor nos ha trazado. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo dice así, mi meta mientras vive en la tierra es ser como Cristo. Y mi meta cuando voy al cielo también es ser como Cristo. Crecer y crecer y crecer. En mi fe y también en mi amor con los hermanos, con mi propio.
¿Se entendió el principio? Voy a repetir el principio. El crecimiento en la fe y el amor hacia los demás evidencia la perseverancia en la fe de Jesucristo en medio de las aflicciones. Una cosa es decir que yo amo a Dios cuando no hay aflicción. Otra cosa es decir que yo amo a mi hermano cuando te ama. Pero a ver, ámalo cuando no está de acuerdo contigo. Ustedes me aman, ¿verdad? Es porque están de acuerdo conmigo. Y el día que hago algo que no están de acuerdo conmigo, les va a ser bien difícil que me amen. ¿Sí o no, hermano? Tú amas a Antonio. Y el día que haces algo que no está de acuerdo, te va a ser difícil decir, mi amor, mi amorcito. Le va a ser difícil. Le vas a decir, oye, Cruz Alegre, le vas a decir. Algo así, ¿no? Ya ves, yo más o menos conozco. Y el hermano te va a decir, ¿qué te pasa, Gacela? Te va a decir. Entonces un creyente que crece en su fe, hermano, le es más fácil amar a su prójimo en todo tiempo. Eso, hermanos, no se logra llevando un curso de cómo amar al prójimo. No, no se logra eso. Eso se logra creciendo en tu amor a Dios. Creciendo en nuestro amor a Dios. Hermanos, cada día uno tiene que demostrar eso. Para no hacer cosas indebidas, más de lo que hacemos cuando recordamos eso. Segundo principio. ¿Quieren otro principio? La paciencia y la fe en el Evangelio, en medio de las aflicciones. Otra vez, la paciencia y la fe en el Evangelio, en medio de las aflicciones, evidencia nuestra perseverancia en el Señor. Dos cosas el apóstol Pablo menciona en el versículo 4. La paciencia y la fe en el Evangelio en medio de las aflicciones evidencia nuestra perseverancia en el Señor. Dice el versículo 4. Lean conmigo el 4. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Tanto que nosotros mismos, dice Pablo, nosotros mismos, o sea, Pablo, Silas y Timoteo, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Qué tal publicidad que Pablo menciona acá? ¿Sabe qué le dice Pablo? Miren, yo, Silas y Timoteo, nos sentimos orgullosos de ustedes, contando entre las iglesias que ya hemos predicado: Galacia, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, la isla de Chipre que hemos visitado. Todas las iglesias quedan chicos en comparación con ustedes. Nos sentimos orgullosos, versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, por vuestra fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Por el segundo principio, como les he dicho, que es la paciencia y la fe en el Evangelio, en medio de las aflicciones, evidencia nuestra perseverancia en el Señor. Paciencia y fe son necesarias para soportar el odio, la indiferencia de los enemigos del Evangelio. Ustedes tienen en su contexto personas que los hostigan, que los discriminan, que los hace a un lado por causa del Evangelio. Yo sé que tienen.
ahí están sus hermanos, ahí están sus tíos, ahí están sus primos, ahí están sus cónyuges, ahí están sus hijos, ahí están sus cuñados, sus cuñadas, ahí están un montón de gente que tienen ese comportamiento como usted por causa del Evangelio. ¿Qué necesitas para poder hacer frente sin pecar en medio de esas aflicciones, en medio de esa realidad? Paciencia. ¿Y qué más? Paciencia y fe. Paciencia. Pablo en otra ocasión dice longanimidad. La paciencia tiene que ver con situaciones difíciles, pero la longanimidad tiene que ver con personas difíciles. A nosotros nos faltan las dos, ¿verdad? Nos faltan los dos: paciencia y fe, frutos del Espíritu Santo, para poder vivir en medio de los enemigos del Evangelio. Los creyentes de Tesalónica, como ya leímos en el libro de Hechos, sufrían desprecios, persecuciones, asalto en sus casas, se metían las autoridades religiosas en sus casas. Y Pablo dice: hermanos, realmente nosotros estamos orgullosos de saber que ustedes no solamente han crecido en su fe con el Señor, no solamente han crecido en su amor para con el prójimo, sino que también tienen una paciencia para poder soportar el desprecio, el sufrimiento de parte de los enemigos del Evangelio, y han podido ustedes perseverar en medio de estas aflicciones porque tuvieron paciencia y fe. Dos cosas que necesitamos para poder mantenernos firmes en nuestra fe cuando somos perseguidos, cuando somos atacados: la fe en el Señor y la paciencia para poder soportar. ¿Cuántos son conductores aquí? Conducen vehículos. Más abiertos. ¿Usted tiene paciencia en los semáforos o ya estás acelerando? Avanzando ya, avanzando. Porque yo veo un montón de esos. No cambia a verde para avanzar, ya está allá. Avanzan medio metro y se detienen otra vez. Avanzan otro medio metro y ya está. No sabemos esperar, no hay paciencia. Y yo también me incluyo ahí. Pero no porque yo no sé esperar, sino porque detrás me están empujando. ¿Usted sabía eso? Ya te están empujando, porque de atrás te están ya diciendo: ya avance. Y como ya van a chocarme, yo también estoy avanzando un poquito, también mirando atrás, ¿verdad? Paciencia, para poder esperar, para poder soportar. Hermanos, no debemos sorprendernos cuando vemos que la gente se levante en contra del Evangelio y en contra de nosotros, porque esto Jesucristo lo ha anticipado. Lo anticipó, no es novedad. ¿Qué dice Mateo 5? Versículos 10, 11 y 12. Dichosos aquellos que sufren por mi causa. Por mi causa. Jesús está diciendo: siéntanse dichosos cuando los persiguen por mi causa. No digan: qué desgracia nos está pasando, que no era para vivir algo mejor en cuanto a esto. No, dice el Señor, siéntanse dichosos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande, porque vuestro premio es grande. Hermanos, ¿ustedes saben quiénes tendrán mayor galardón en el cielo? Respóndanme si lo saben.
¿Quiénes tendrán los más grandes galardones en el cielo? ¿Los creyentes de Querigma? ¿Los creyentes de Afganistán? ¿Los creyentes de la China? Sí. ¿Por qué? Porque ellos sí sufren persecuciones. Los creyentes que sufren persecuciones por causa del Evangelio, ellos son los que recibirán galardón. No estoy inventando, está en el texto. Dichosos los que sufren por mi causa, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si no sufrieron por el Evangelio, una cosa es, sospecho que tú sufrirás, no sé por qué, pero si no es por el Evangelio, no esperes. Sufres porque no te hacen caso, es otra cosa. Sufres por una enfermedad, es otra cosa. Pero por el Evangelio es otra cosa. Es otra cosa. No debemos sorprendernos, al contrario, debemos mantenernos firmes en la fe, soportando con paciencia. El Señor nos provee en su debido momento cuando vienen las pruebas. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos de pruebas que hemos pasado y que ahora está siendo más leve, hemos requerido la paciencia, verdad? Y también en nuestra fe. Paciencia para poder soportar no solamente la enfermedad, sino también la indiferencia. La indiferencia de los profesionales, no porque no querían, sino porque no disponían de recursos. Disponían de recursos. El incremento de los precios, inalcanzable para cuántos comprar su medicina en situación difícil. Pero sea cual sea, hermanos, si no es por Cristo y sufrimos por otros medios, igualmente debemos mantenernos firmes en nuestra fe y también en el tema de la paciencia. Versículos 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 10. Hasta el 10. Dice así el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Cuál es esto? La paciencia y la fe. Esto es demostración del sufrimiento. La paciencia, la fe, la persecución, el sufrimiento es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pablo dice que el sufrimiento, la persecución por el Evangelio y la paciencia del creyente y la fe del creyente es algo que el Señor había anticipado y por lo tanto no debe sorprendernos, porque el sufrimiento por causa del Evangelio es parte de la vida cristiana. Seremos perseguidos por nuestra fe, versículo 5, versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar como retribución a los que os atribulan. Pablo dice que Dios pagará con sufrimiento a quienes nos hacen sufrir por causa del Evangelio. Dios nos pasará por alto aquellos que nos han hecho sufrir, que nos harán sufrir por causa del Evangelio. Aquellos que te hostigan, que nos hostigan, que nos discriminan, que nos persiguen por causa del Evangelio, Dios nos pasará por alto, dice Pablo, versículo 5, versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribuyen. Dios permitió que otros pueblos persigan, saqueen al pueblo de Israel, maten a sus mujeres, maten a sus niños, como parte de la corrección que ellos necesitaban.
por los sirios, por los asirios y por un montón de pueblos que terminan en eo. Y el texto bíblico dice que Dios no pasará por alto a estos pueblos, a quienes Dios mismo los utilizó para atribularlos, sino que Él retribuirá con justo juicio a aquellos que han hecho persecución al creyente y también al pueblo de Israel. Ni piensan que Dios pasará por alto. Entonces Pablo está consolando a los hermanos de Tesalónica. Hermanos, estos que están persiguiendo, también Dios les cobrará a ellos. También Dios los cobrará a ellos. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué está diciendo? Soportan con paciencia, soportan con fe. ¿Por qué? Porque Dios un día nos dará descanso. Un día descansaremos de la persecución, del sufrimiento por causa del Evangelio. Es lo que dice Pablo a los hermanos de Tesalónica. Y no solamente ustedes, sino que nosotros también recibiremos ese reposo de descanso de parte de Dios cuando Jesucristo se manifieste. ¿Me están siguiendo? Y por lo tanto debemos mantenernos firmes en nuestra fe y también con paciencia, soportando desprecios, humillaciones, discriminaciones, no sé qué más, no sé qué más. No sé qué más te hacen por causa del Evangelio. Hay lugares donde incendian las casas de los cristianos. Autoridades les dejan sin casas, les dejan sin sus hijos, sin sus mujeres, por causa de la fe en Jesucristo. Y Pablo dice que un día Dios nos va a dar el reposo. ¿Y qué recibirán ellos? Versículo 8. ¿Y qué recibirán ellos? Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entre tanto que los cristianos que sufrimos por la fe en Jesucristo, un día tendremos descanso, y cuando ese día llega de descanso, ellos lo que recibirán, ¿qué cosa será? Castigo de parte de Dios. En llama de fuego. Sufrimiento, aflicción. De nosotros se termina, pero de ellos no se terminará. De ellos no terminará. Dios castigará a los enemigos del Evangelio. Dios castigará a estos que no obedecieron el Evangelio de Jesucristo. Reposo para nosotros y castigo para los enemigos del Evangelio. Por eso Pablo dice, debemos mantenernos firmes en la fe y pacientes para soportar cuando somos perseguidos por causa del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes están siendo atribulados o están sufriendo por causa de la fe en este Evangelio, en este momento? Esta es la palabra. Mantengámonos firmes en la fe y también pacientes para soportar estas pruebas. Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Versículo 10, 9 y 10, el apóstol Pablo dice así, que los incrédulos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia de Dios y de la majestad de su poder. Versículos 9 y 10, que dice así, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Un día el Señor Jesucristo vendrá. Vendrá. ¿Y qué va a hacer con los inconversos?
destrucción, castigo. No es aniquilamiento, como muchos creen, aniquilar, desaparecer, no. Destrucción dice, serán corregidos. Serán corregidos. Lejos de la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo durará esa corrección? Dice el texto, por la eternidad. ¿Alguna vez usted ha sido corregido por sus padres? Bueno, en esos tiempos era otra cosa, ¿verdad? Otra cosa. Más recuerdo a mi mamá que a mi papá. Mi mamá era de las mujeres que sí corregían. Pero igual se le pasaba. Aunque parecía que no le iba a pasar, su cólera, pero le pasaba. Pero no tan rápido. No tan rápido. Correr no era una buena decisión con ella. Ella no nos seguía, como hoy en día. Veo así ilustraciones de mamá, de papá siguiendo con las sandalias, siguiendo con el pan. Mi mamá no seguía. Bien astuta, como la serpiente. Pobrecito de ti si corres, no decir nada más. Tarde que temprano vas a volver y ahí te va a caer. Y si corres, te cae el doble. No sé cuándo era el doble, porque siempre era doble para nosotros. Corría o no corría, siempre era doble. Y yo corría como el venado. Por el yucal, por el platanal, escapando de ella. Ella no me seguía. Parando yo, 10 minutos, era una de 10 minutos. Mirando. 20 minutos, mirando en mi casa. ¿Vas a volver? Me decía, algún día vas a volver, pero vas a volver. Ahí te va. 2 o 3 veces corrí quizás. Pero ¿para qué corrí? Nunca he ganado. Media hora mirando. No puedes estar mucho tiempo. Castigado eternamente no puedes estar. Ni un día tardas. Máximo una hora, volví. Como el perrito que lo riñe. De repente va a perdonar. Me iba a perdonar. Y yo ya sabía que iba a caerme y me caí. No sé, parece que mi mamá practicaba fisiculturismo, unos brazos mismos. La rama de la guayaba quedaba sin hojas, de hueco, sin hojas. Pero eso convenía que agarraba la paja de la máquina de coser. En esos tiempos sí nos castigaban, de verdad, y aprendías. Al mes siguiente ya estábamos con el psicólogo, ya pasando con nosotros, psicólogo, a ver, ¿qué nos ha traumado? ¿Por qué estamos así? Nunca nos traumábamos. Y miren cómo es la sociedad, que ese tiempo ha sido correcto. Hoy en día, ya le están riñendo a su hijita, a su hijito, y empiezan a gritar. Que el corazón ya empieza, ya va a morirse. Y como ya va a morirse, ya no lo corrigen. Ya va a morir, ya va a morir. Si hace eso, dale más, no se va a morir. Eso es su remedio. ¡Pum! Le das y reacciona. Ya no se muere. Pero así hacen ahora, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Alguien hace eso? Gritan como toro algunos niños, otros como vacas. Y el papá, como sabe más que Dios, la mamá, como sabe más que Dios, dice, Dios se ha equivocado, no le voy a dar porque la vara le va a traumar. Ay, la vara lo va a traumar. Mira cómo estoy con muchas varas. No me traumaron. Mira cómo están ustedes con muchas varas. No se han traumado. ¿Cómo nos quiere engañar el sistema, verdad? Para que la sociedad cada vez sea más. Punto suspensivo. Pero la corrección que viene de Dios para aquellos que desprecian el Evangelio
será eterna. Versículo 10, lo dice así. 9 y 10. Tercer principio. La perseverancia en la fe, en medio de la aflicción, siempre debe glorificar a Dios. La perseverancia en la fe, en medio de la aflicción, siempre debe ser para la gloria de Dios. No para andar de iglesia en iglesia dando testimonio de que miren cómo yo he pasado, no, para la gloria de Dios. Versículos 11 y 12, dice así: por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Repito, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice a los hermanos de Tesalónica: miren, hermanos, ustedes han crecido en su fe con el Señor, han crecido en el amor para con sus hermanos, evidenciaron a través de la fe en el Señor, a través de su paciencia, que están perseverando en el Evangelio a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento, a pesar de las persecuciones. Pero lo mejor que pueden hacer, les dice, lo que más deben pensar ustedes, que todo lo que hacen, todo lo que les pase en medio del sufrimiento, debe ser para que Dios sea glorificado. Hermanos, todo lo que hacemos en tiempos de pruebas, en tiempos de aflicción, para el Señor, debe ser pensando en la gloria de Dios, en que nuestro Dios sea glorificado. Cuando llegué a este punto, yo dije: Señor, mañana voy a predicar tu palabra, glorifícate tú, que tú seas glorificado, que mis hermanos, cuando entienden este mensaje, tú estás siendo glorificado. Cuando mis hermanos asimilan y disfrutan tu palabra, tú seas glorificado, Señor. Y cuando sufrimos por causa de tu palabra, que la gloria sea para ti. Sea que vivamos o sea que muramos, para el Señor somos. Para el Señor la gloria, la honra. La manera digna de vivir o de andar en medio de las aflicciones permite que Dios sea glorificado y permite que nosotros también podamos actuar para que Dios sea glorificado en nosotros y que su propósito se cumpla en nosotros. No estamos siendo perseguidos nosotros como lo fueron los hermanos de Salomón, pero hagamos lo que hagamos, hermanos, debe ser para la gloria de Dios. Y cuando llegue ese día, no sé si llegará, de que seamos perseguidos por causa de nuestra fe, pensemos en esto. Ahora sí, Señor, ahora sí te vas a glorificar más. Una cosa es que uno diga: Señor, tú me sanaste de este COVID, la gloria sea para ti, Señor, amén. ¿Sí o no? Amén. Pero hemos recibido un favor en la misericordia de Dios. Pero que te detienen y que te lleven preso por causa del Evangelio es otra cosa. Como lo pasó a Jasón. Jasón, hermanos, Hechos 17 que hemos leído, llegaron a la casa de Jasón. ¿A quién le querían? Cuando se fueron a la casa de Jasón, a Pablo. ¿Y ahí estaba Pablo? No, se había escondido. ¿Y a quién llevaron como trofeo si no encontraron a Pablo? A Jasón.
el padre de familia en la casa. No estamos pensando en su familia, no estamos pensando en sus hijos, en su esposa. Simplemente vemos la historia. Es la historia. Pero si estaríamos en el contexto de Tesalónica, en el tiempo de Pablo, nuestra forma de mirar el Evangelio sería diferente. Nuestra forma de mirar el Evangelio sería diferente. Jasón fue detenido, lo llevaron preso. Y si él quería salir, tuvo que hacer una fianza. No era dinero, felizmente, sino que hizo un compromiso de que Pablo el apóstol nunca más volviera a entrar a Tesalónica. Y así fue. Pablo nunca más volvió a Tesalónica. Nunca más volvió. Ese era el acuerdo que Jasón hizo con estos judíos. Si quiere ser libre, que él no vuelva. Y así fue. Pero sufrió. ¿Quién se llevó la gloria? Según Pablo, el Señor. En todo lo que ustedes han vivido y han pasado en medio de esta persecución, la gloria ha sido para el Señor, le dice en el versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Siempre debe ser nuestra intención en que toda la gloria se lleve al Señor. Amén. Cuando venimos a la casa del Señor, el Señor glorifica. Cuando le cantamos, tuya la gloria, Señor. Cuando predicamos su palabra, cuando hacemos esto, gloria que sea para el Señor. Que Dios se glorifica, que el nombre de Dios sea exaltado. Hermanos, resumiendo el mensaje de esta mañana, les animo a crecer en vuestra fe, les animo a crecer en vuestro amor. No se está. Siempre se puede crecer en la fe. ¿Saben cómo crecer en la fe? ¿Cómo? ¿Cómo se crece en vuestra fe? ¿Quién me dice? Ustedes hablan en lengua, no los escucho, no los entiendo. Perseverando. Pero algo más práctico, más específico. Alimentándose de la palabra, ¿verdad? Alimentándose de la palabra. Orando, predicando el Evangelio, teniendo comunión con la familia de la fe, lo que estamos haciendo en esta mañana. Si usted no quiere crecer, no se congregue, va a ver cómo empieza a apagarse. ¿Sí o no? Y si empieza a hacer eso, se acostumbra a eso y eso le gusta, no quiere. Y es lo que pasó con muchos. En este tipo de pandemia no se congregaban, querían congregar, no se podían congregar, y ahora que pueden congregarnos, se han acostumbrado a no congregarse, y listo. El evangelio se empezaron a decrecer, a menguar. ¿Pueden crecer ellos? Sí. Tienen que volver a hacer las cosas que estamos mencionando para que puedan volver a crecer. ¿Cómo se crece en el amor? En el amor al prójimo. ¿Cómo se crece en el amor al prójimo? Cuando hay gente que no nos quiere, ahí se crece. Si todos te quieren, no puedes saber, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, lindo, lindo! Pero tenga alguien que no te quiere, ahí vas a saber si estás creciendo, cuando pones en práctica el amor al prójimo. Como dice el Evangelio, si saludas a los que te saludan, si amas a los que te aman, nada que aprender. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas en la familia? Surgen de la nada a veces problemas en la familia, con el cónyuge, con los hijos, con los padres, con los primos, por razones diferentes, distintas razones. De pronto todo marchaba bien y sale una cosa y todo cambia, ¿verdad? Tu comportamiento, tus miradas, eso, todo cambia. Ahí se aprende a crecer. Debemos perseverar, dice Josué, perseverar. Paciencia, fe. Y por último,
todo lo que hacemos para la gloria del Señor. Pensemos en eso. Nuestros cultos, estas reuniones, hermanos, deben ser tiempos gloriosos de cantar, de alabar al Señor, de orar al Señor, de exaltar el nombre del Señor. Y vamos a continuar en esta mañana con la fiesta de la Cena del Señor. Antes vamos a orar. Pónganse de pie. Te loamos, oh Dios, en esta mañana por tu palabra. Principios elementales que necesitamos para poder avanzar en nuestra fe, crecer en el Evangelio, crecer en el amor al prójimo, perseverar en la paciencia y en la fe, porque tenemos razones suficientes de que un día el sufrimiento, la persecución se acabará. Pero para aquellos que oyeron el Evangelio, que rechazaron el Evangelio, sufrirán, no un tiempo determinado, sino para siempre. Nos examinamos, nos evaluamos y nos ponemos a cuenta contigo, Señor, pidiéndote perdón, reconociendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, sabiendo que en Él somos redimidos, somos perdonados, y hacemos el compromiso de poner en práctica estos principios en nuestras vidas, en nuestro contexto diario. Te suplico, Señor, que ayudes a mis hermanos, a tu iglesia, a poder crecer, a avanzar en la fe, a ser fieles, juntos, caminando con integridad, en tiempo de salud, en tiempo de enfermedad. Gracias por guardarnos hasta ahora, Señor. Gracias por consolarnos. Te pido por mis hermanas, las viudas, por los viudos, por los huérfanos, que tengan la fortaleza del cielo, la fortaleza que viene de ti, para salir de este cuadro de tristeza, de sufrimiento, y encuentren esa fortaleza que viene de ti. No es una terapia, no es una actuación, sino más bien es una decisión de creer en el Evangelio, sabiendo que todavía hay, si tú nos diste la vida y nos guardaste para continuar en ese tiempo, es porque tú tienes un propósito glorioso. Los que hemos quedado de esta peste, que seguimos quedando de esta pandemia, es porque tienes un gran propósito y no vamos a desperdiciarlo. Seguiremos creciendo en el Evangelio, seguiremos avanzando en nuestra fe, seguiremos predicando el Evangelio glorioso de Jesucristo con tu ayuda, Señor, con tu poder. La iglesia unida, hombres, mujeres y niños, hacemos nuestro voto, nuestro compromiso, en el nombre santo y glorioso de Jesús. Amén. Tomen asiento, tomen asiento. La Pascua es una de las fiestas que Israel celebra hoy en día, incluso. Pero la Pascua fue instituida por el Señor cuando Moisés salió de Egipto juntamente con Israel. La orden fue que ellos separaran un cordero que no tenga ningún defecto para ser sacrificado en el día, en el tiempo establecido por el Señor, cuando salieran de Egipto como esclavos. Entonces la Pascua es una fiesta que Israel celebraba recordando la liberación de la esclavitud egipcia, con la carne del cordero, con los panes sin levadura. Todo esto un tipo de fiesta. Más tarde, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, murió en la cruz. Fue sacrificado. Y Él dice así: el que come mi carne y bebe de mi sangre, nunca tendrá hambre.
nunca tendrá necesidad más. Nunca tendrá necesidad más de conectarse conmigo, porque a través de la fe en Jesucristo alcanzará la vida eterna. Entonces, cuando un creyente celebra la cena del Señor, celebra recordando en memoria de lo que Jesús hizo en la cruz, como el Cordero de Dios. Entregó su cuerpo por amor a nosotros, derramó su sangre por amor a nosotros. El pan representa el cuerpo de Cristo y la copa, el vino, representa la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando celebramos esto, también celebramos ¿qué cosa? Nuestra libertad. Nuestra libertad. ¿Libertad de qué? De la muerte eterna. ¿Libertad de qué? Del pecado. ¿Libertad de qué? De la condenación eterna. Somos libres, y como dice el himno de Perú, seámoslo siempre. Seámoslo siempre. Disfrutemos nuestra libertad mientras participamos de la cena del Señor, meditando. Señor, gracias por haber dado tu vida en la cruz, por haber derramado tu sangre en la cruz, por amor a mí, por amor al mundo. En gratitud, en adoración, en reverencia celebramos. Y es más, me comprometo a vivir una vida santa, porque ese cuerpo, ese pan, esa copa que representa el cuerpo, la sangre de Cristo, no debe ser despreciada. Cuando alguien participa de manera, como dice Pablo, de manera indigna. ¿Qué es de manera indigna? Sin comprender, sin saber, sin meditar, sin entender lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz, pensando de que esto es un juego. Por eso aquel que participa porque es un creyente, porque creyó en el Evangelio y porque tiene un compromiso de vivir en obediencia, no pisoteando el cuerpo de Cristo, sino un compromiso en la vida de obediencia, dando testimonio a los demás. La obediencia incluye un montón de cosas. No se les bautizar. Yo me bauticé, entonces puedo tomar la cena del Señor. No se les bautizar. Una vida consagrada totalmente. El bautismo es parte del bautismo. Una vida consagrada. Pero la cena del Señor, cuando participo, es mi identificación con mi Cristo, con mi Señor, con mi Salvador. Estoy diciendo, Señor, yo he creído en lo que has hecho. Y cuando participo es mi identificación contigo. Disfruto de ser tu hijo. Disfruto de que tú seas mi Señor, mi Salvador. Celebro la cena del Señor, ya se acabó todo, ¿no? Mi vida con el Señor continúa. Los primeros creyentes celebraban cada primer día de la semana, o sea, todos los domingos. Todos los domingos los creyentes del primer siglo celebraban la cena del Señor. Ok. Hermano Javier, hermano Tony. Preparando los elementos de la cena del Señor, vamos a cantar un poco. Y si vivimos. En re. Ok, cantamos, meditando. Y si vivimos, para el Señor vivimos, y si
amado Dios eterno, gracias por darnos la oportunidad de poder celebrar esta fiesta, la Pascua, la Cena del Señor, celebrando nuestra libertad, celebrando tu victoria, oh Cristo, en la cruz, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Tenemos vida en ti y celebramos en esta mañana con gran gozo, con gran placer. Nos reunimos aquí para dar testimonio de nuestra fe en lo que tú hiciste en la cruz. El pan representa tu cuerpo, la copa, el vino representa tu sangre derramada en la cruz. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, en este tiempo de comunión que estamos celebrando. Gracias por la bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden servir, por favor. Pónganse de pie los que van a celebrar la Cena del Señor, siempre con reverencia, siempre con devoción. Y después de recibir los elementos, por favor tomen asiento. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cante. Cuán bello es el Señor. Hoy me quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy me quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Amén. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, la que ya estaba explicando. La Pascua anualmente comió con sus discípulos la carne del cordero, también acompañar los panes sin levadura, como mandaba la palabra del Señor. Y después de haber comido la cena de la Pascua, hizo un paréntesis y dijo: miren, ahora quiero celebrar con ustedes. Celebrar este nuevo pacto que es en mi sangre, Señor.
¿Ustedes se imaginan el cambio de actitud de sus discípulos? Estaban riendo, se estaban conversando mientras comían, mientras celebraban la Pascua, y de pronto Él hace un paréntesis, y el cambio de emociones, el pensamiento de sus discípulos cambia, porque Jesucristo les estaba anticipando ya acerca de lo que iban a hacer con su cuerpo y lo que iba a suceder con su sangre. Y Él dice: ustedes lo seguirán celebrando, pero yo no. Y volveré a celebrar con ustedes cuando vuelva. Pablo no estuvo allí en esa reunión. Él no estuvo en la Pascua con Jesucristo. Pero Pablo dice así en versículo 23 de Corintios 10. Versículo 23 de Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Miren, ¿en qué momento Pablo recibió del Señor Jesucristo? Les recuerdo, Pablo dice así en su segunda carta a los Corintios: hace 14 años, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, yo estuve en el tercer cielo, yo estuve en el paraíso, donde recibí revelaciones, instrucciones. Hermanos, es allí donde Pablo directamente del Señor recibió instrucciones en cuanto a esta celebración. Y por lo tanto, si nosotros lo hacemos ahora, es porque también el Señor Jesucristo mismo nos instruye a través de su palabra de que debemos seguir celebrando en gratitud, en amor, en devoción por lo que Cristo Jesús, como el Cordero de Dios, fue sacrificado para que ustedes y yo podamos tener libertad. Celebramos nuestra libertad, celebramos el triunfo de Cristo, nuestro triunfo. Hermanos, hay gran gozo, hay gran placer de poder celebrar esta fiesta. Tomemos el pan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Tomad el pan en memoria de Jesús. Gracias, oh Cristo Jesús, porque como Cordero enmudecido te fuiste a la cruz, te fuiste al Gólgota, sabiendo lo que iban a hacer contigo, porque para eso viniste, Señor, para pagar el precio de tu rescate con tu cuerpo y con tu sangre. Gracias, oh Cristo, por haber pagado el precio completo de nuestro rescate. Porque la ley de Dios decía: con muerte debe pagar el pecado. Y así tú pagaste con muerte para que nosotros podamos tener vida. Gracias, oh Cristo, gracias. Asimismo tomó también la copa. Tomemos la copa. Después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos en memoria de Jesús. Amén. Amén. Cantemos este coro, hermano José. A ver cómo lo den el sol. El do. Mientras mi hermano recoge las copas: Cristo es mi Rey. Dame la mano. Cristo es mi Rey, oh cuando yo le amo. Cristo es mi Rey, no hay otro como Él. Todo el día alabanza suele. Oh aleluya, Cristo es mi Rey.
sol. Muy alto, ¿verdad? A ver, en mí, por favor. Cristo es mi Rey, oh cuánto yo le amo. Cristo es mi Rey, no hay otro como Él. Oh, el día, alabanzas yo le canto. Oh, aleluya, Cristo es mi Rey, Cristo es mi Rey, oh cuánto yo le amo. Cristo es mi Rey, no hay otro como Él. Todos los días alabanzas yo le canto. Oh, aleluya, Cristo es mi Rey. No conocen este coro, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no conocemos, verdad? Solo mi hermana Rosida que conoce todas estas canciones. Hermanos Agustín, muchas gracias, hermano. Hermanos, Dios los bendiga a todos ustedes. Hermanos, hermana Alejandrina, hermano Olivo, no sé cuántos más, los conozco, los demás. Dios los bendiga, Dios los guarde. Sigan firmes en la fe, sigan creciendo en el Evangelio. No se desanimen, no se desalienten, avancen en la fe, avancen en el amor al prójimo también. Y desde donde ustedes estén, sigan orando por mí y por la iglesia. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Nos vemos el siguiente domingo. Chao, chao hermano.